11 de septiembre de 1973 estuvo marcado por un golpe militar en Chile, que políticamente comenzó a quitarse muchos días o semanas o meses antes, pero que tuvo su concreción en la mañana del 11 de septiembre, cuando muy de madrugada, alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, se supo la noticia que en Valparaíso las Fuerzas Armadas, particularmente la Marina, habían copado las radios y también tenían el control sobre puertos y carreteras. Esa situación marcó el comienzo de una historia que cambió a Chile, de un país republicano a un país con una dictadura. Un día que es muy triste para la democracia en nuestro país. Prácticamente todos los medios de comunicación escritos que eran proclives a la administración de la Unidad Popular desaparecieron de los kioscos y todo el comercio se cerró, las oficinas públicas dejaron de funcionar. O sea, en Chile se produjo ese día una parálisis total. Lo que podemos observar del Palacio de la Moneda hasta ahora es desalentador. Por el sector de la calle Moneda, un vehículo totalmente destrozado por las acciones de las balas y del fuego. Llega el golpe militar y el golpe militar fue particularmente duro porque además las presiones por parte de los sectores populares eran muy fuertes. O sea, había que reprimir para dejar todo eso anulado para que la élite estuviese tranquila. Un país donde no hay gente que esté pensando y que no tenga la libertad para pensar y publicar su pensamiento es un país más controlable. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, inmediatamente fueron clausurados algunos medios que eran simpatizantes o adeptos a la Unidad Popular o a las aspiraciones populares que yo les vengo comentando. El caso del diario El Clarín es emblemático, ¿ya? Que era el diario que en ese momento dirigía Alberto Gamboa, también conocido como el Gato Gamboa, que la pasó muy mal, lo cuenta él en su libro Viaje al Infierno, y que pasó por el Estadio Nacional. Estamos con Alberto Gamboa, ex director del diario Clarín. Y estamos esperando una resolución que proviene. Llegaban un par de tipos encapuchados, se le veían nada más que los hoyitos de los ojos, nos formaban así en fila, una fila tras de otra, así en curva, y ahí aparecían los oficiales o los militares con estos encapuchados, que de repente miraban y muy fijamente, y apuntaban con el dedo, no hablaban, nada. Y el gallo que apuntaban con el dedo salía. Las dificultades para reportear tenían que ver con que la prensa también éramos sujetas y sujetos de desaparición, de tortura, de muerte en algunos casos. De hecho, yo trabajaba en la revista Análisis y uno de nuestros compañeros periodistas fue asesinado. Así que todo era posible. Yo personalmente estuve 5 veces detenida, otros compañeros sufrieron heridas de bala, otros fueron secuestrados, otros golpeados, desaparecían un par de días y volvían, es decir, ya, ese es un aspecto. El otro aspecto era en ese tiempo se usaban los rollos, en el caso de los fotógrafos nos requisaban el material, éramos perseguidos, golpeados, nos velaban los rollos, nos obligaban a entregar las cámaras. ¡Dejen los periodistas! ¡No los toques! ¡Dejen a los periodistas! ¡No! ¿Por qué no?
La dictadura marcó un cierre de los medios de comunicación que eran críticos o adversarios de esa administración. O sea, todo lo que formó parte de los medios de comunicación proclive a la Unidad Popular, todos desaparecieron. Los periodistas fueron, muchos de ellos, perseguidos, encarcelados, otros asesinados. Bueno, el Pepe Carrasco era compañero de trabajo de Revista Análisis, era encargado de la parte internacional, el Pepone le decíamos. Fue tremendo porque al principio yo personalmente, debo reconocer, estaba súper contenta con el atentado. Se me quitaron al tiro cuando supe que el Pepe había desaparecido, que esa noche misma fue que desapareció, y lo relacionamos inmediatamente con una vendetta por el tema del atentado. Por lo tanto, pasamos una noche tremenda en la casa de la viuda, posterior viuda, esperando saber de él. Fue la madrugada más bien, porque supimos al tiro, fue tremendo. De hecho, uno de sus hijos, Luciano, sufrió tanto porque no pudo atajarlo que terminó suicidado hace pocos años. Se suicidó hace 3 años atrás porque él siempre llevó la culpa de no haber hecho nada por su padre en ese momento. Así que para todos fue un peso terrible, y él murió de 13 balazos en la cabeza que se los dieron afuera del Parque del Recuerdo, en que le subieron la polera y a quemarropa lo asesinaron. Bueno, los medios oficialistas están absolutamente controlados por el gobierno. Nada que no quisiera el gobierno salía al aire. Y eran una mentira tras otra en realidad. 60 minutos, el programa oficial de Televisión Nacional informativo le llamaba a todo el mundo 60 mentiras o 60 pitutos. De manera que, bueno, como en toda dictadura, libertad no había. Y calidad de información tampoco. Si alguna había, la había en los medios de oposición o bien en Canal 13, que era más o menos, trataba de ser independiente. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. El gobierno del general Augusto Pinochet dispuso la suspensión de los servicios informativos de Radio Cooperativa. El general Pinochet siempre quiso aparecer como un demócrata o parecido a un demócrata, y por lo tanto autorizó la existencia de medios de oposición, lo cual es muy poco común en una dictadura. En las revistas, por ejemplo, Hoy, Apsis, Análisis eran sumamente fuertes, y ni hablar de las radios, muy especialmente Radio Cooperativa. Uno permanentemente tenía la posibilidad, la gente de oposición o cualquiera, de conocer muchas cosas que habitualmente en una dictadura no se habrían conocido a través de estos medios de comunicación. Y finalmente esto fue muy importante al acercarse el plebiscito, porque cuando llegó esta consulta, la gente tenía la posibilidad a través de estos medios de oposición de conocer mucho de lo que había ocurrido y de saber efectivamente que habían tortura, que habían persecuciones, que había falta de libertades, todo lo cual no aparecía en los medios oficiales. Y por lo tanto, la existencia de estos medios de oposición fue fundamental al final en la caída del gobierno del general Pinochet. Al contemplar tu mirada